ocasión nos toca hablar o vamos a hablar sobre lo que son la evaluación y ver o identificar cuál es la diferencia entre los portafolios y los insumos. Para nosotros se nos hace o se nos ha visto o se nos ha puesto en manos esta situación de qué es el portafolio, qué es el insumo, cómo mismo tenemos que trabajar con respecto a la evaluación. Primeramente tenemos que recordar que existen o tenemos o dentro del proceso educativo existen tres tipos de evaluaciones. La evaluación diagnóstica, que ya se la ha hablado, es la que se le realiza al inicio del año escolar o al inicio de cada quimestre para poder ver o saber o identificar los conocimientos previos que tiene el estudiante con la finalidad de identificar cómo se encuentran para poder tomar los temas del momento, ¿no? A su vez, también tenemos la evaluación formativa. La evaluación formativa es aquella evaluación que se realiza o se realiza permanentemente, se realiza todo el tiempo y tiene la finalidad de ver o identificar cada una de las del proceso educativo que estamos viendo, cada una de las actividades para ver e identificar las destrezas que tienen los estudiantes. Y la evaluación sumativa, en cambio, es aquella que se realiza al final de cada parcial y al final de cada quimestre, especialmente al final de cada quimestre, con la idea de identificar cuánto ha adquirido el estudiante en el transcurso del tiempo. Las diferencias de estas tres son muy claras. La una es para ver cómo se encuentra el estudiante antes del proceso educativo. La formativa es cómo se encuentra el estudiante durante el proceso formativo. Y la sumativa es la que queremos saber cómo se encuentra el estudiante al final del proceso formativo, es decir, al final del quimestre. Eso es muy importante entender. Otra cosa que también es importante entender y comprender es que la evaluación nos permite o nos ayuda para muchas, no solo es un número, no solo es una marcación o no solo, más bien no sirve solo para medir. Más bien, la evaluación nos tiene que ayudar para saber qué destrezas ha adquirido el estudiante, cuál es el nivel de aprendizaje que ha llevado el estudiante y qué nos falta a nosotros trabajar para que el estudiante llegue a cumplir los objetivos del quimestre y más aún del año escolar. No es solo cuestión de números. Es más bien nos ayuda a nosotros para ir mejorando e ir trabajando con cada uno de los estudiantes, saber cómo avanza o cómo está avanzando el estudiante. Eso es muy importante comprender. Como tenemos conocimiento, como sabemos, para este tiempo de el aprendamos juntos en casa, apareció o salió un nuevo instructivo de evaluación en el que nos indicaban a nosotros qué tenemos que hacer o cómo tenemos que evaluar. Enmarcado en lo que les mencioné antes a ustedes, podemos decir o podemos identificar que en este instructivo se encuentra el proceder o cómo debemos trabajar con cada uno de ellos. A pesar de que tenemos el instructivo, a pesar de que nos ha socializado las horas que hemos trabajado aquí, en las instituciones educativas nos está costando mucho esta parte de cómo tenemos que evaluar. Primero, compañeros, no nos asustemos, no creamos o generemos algo más allá de lo que normalmente sabemos hacer. Nosotros siempre hemos hecho esto, siempre hemos evaluado, siempre hemos revisado y hemos visto cómo avanzan los chicos, cómo llegan los chicos, etcétera. Siempre lo hemos hecho.
La diferencia es que ahora se nos complica o nos pone en un pie porque aparecen a lo mejor, más bien, anteriormente nosotros casi siempre nos manejábamos con una serie de rúbricas o una serie de técnicas e instrumentos para evaluar. Para hablar técnicamente, también es importante que ustedes sepan e identifiquen que para evaluar nosotros tenemos que tener técnicas e instrumentos. La técnica es el cómo voy a evaluar. Puede ser a través de una observación, a través de una prueba, a través de una entrevista, a través de una encuesta. ¿Y el instrumento es con qué? Entonces, si voy a evaluar a través de mi técnica, va a ser la observación. Esta observación puede ser directa o indirecta. El instrumento que vamos a evaluar, el instrumento que podemos utilizar son algunos, como podemos tener una escala numérica, una lista de cotejos, una escala valorativa, de acuerdo a la necesidad de lo que nosotros vamos a evaluar, un cuadro de rúbricas, etc. Si voy a evaluar una prueba o voy a utilizar la técnica de la prueba, también nosotros tenemos que comprender que también existen diferentes tipos de prueba. Puede ser una prueba oral, puede ser una prueba objetiva, puede ser una prueba abierta, puede ser una prueba cerrada, puede ser una prueba libro abierto, etcétera. Bueno, la entrevista en sí tiene ya su formación para la elaboración de las preguntas de una entrevista. Esta más se utiliza o más utilizan los funcionarios del DES, utilizan ustedes cuando hablan con los padres de familia. Es un poco más menos aplicable para los estudiantes, pero en sí también es eso. Y la encuesta, lo mismo, no tiene otros valores. Pero nosotros en educación casi nos manejamos en ese sentido. Aparecen también otros instrumentos. Lo que yo les menciono es lo que normalmente hacíamos cuando trabajábamos en clase. Lo único o lo que normalmente hacíamos nosotros, especialmente, terminaba el parcial, prueba. Terminaba el quimestre, prueba. Y entre los lapsos de cada parcial o de cada quimestre les tomábamos también pruebas. Sí, es un instrumento, pero ahora el abanico se abre más, el abanico es mayor. Entonces nosotros tenemos que comprender que también tenemos otros instrumentos que nos pueden ayudar. Y dentro de estos aparecen lo que son los insumos. Los insumos es un grupo de actividades que nos permiten a nosotros evaluar la formación o evaluar a los estudiantes en el proceso formativo. Es decir, cómo van avanzando paso a paso. ¿Les hemos utilizado? Sí, los hemos utilizado. Dentro de estos les tenemos, dentro de los insumos tenemos a las tareas, a los trabajos individuales, trabajos en grupo, ¿qué más puede ser? Lecciones orales, lecciones escritas, exposiciones, etcétera. Esos son insumos. Y otro que nos apareció también, que también es un instrumento para evaluar, es el portafolio. El portafolio, en cambio, es la recopilación de actividades que se van realizando, a través del proceso formativo. Entonces, decimos, en el proceso formativo mando tareas, mando trabajos, hago trabajos individuales, trabajos grupales, etcétera, van al portafolio. Entonces, ¿qué mismo reviso? ¿Insumos o portafolio? Y ahí es donde se viene a generar la controversia. Entonces ahí nosotros, ¿quiénes quitamos o quiénes rompemos esa controversia? Primero, somos las autoridades y la junta académica quien debe de definir qué instrumentos o qué actividades más bien van a ir a los insumos y qué instrumentos van a ir al portafolio. Yo les voy a poner así muy clarito, que siempre hemos trabajado y siempre hemos hecho, pero les pido, esto es a medida de ejemplo, que tiene que ser contextualizado
y abierto a la realidad. Yo voy a poner como insumos, que es lo que siempre hacemos nosotros, los trabajos individuales, grupales, tareas, etcétera, que ya les mencioné. Y el portafolio voy a reponer lo que nosotros hacíamos más antes, la revisión del cuaderno. ¿Qué revisábamos? Que los chicos hayan pasado correctamente la materia. Bueno, ahora obviamente en un proceso constructivista, que hagan organizadores gráficos, mentefactos, mapas mentales, no sé, ahí a la parte creativa de todos ustedes, en considerar. Entonces, es lo que hacíamos nosotros más antes. Más antes, ¿qué revisábamos? Por un lado, las tareas, asignábamos mi calificación, los individuales, los grupales, y también revisábamos nosotros lo que es el cuaderno. Es lo mismo. Ahora, en vez de cuaderno, lo vamos a llamar portafolio. La autoridad conjunta académica va a definir tareas, la sección de tareas, me invento, ¿no? Que han decidido así. La sección de tareas va a insumos, los trabajos individuales va a ir al portafolio, los trabajos grupales va a los insumos, las lecciones obviamente va a ir a los insumos, y lo que son, lo que es la materia, los contenidos van a ir al portafolio. Cada uno de ustedes dentro de sus instituciones van a definir qué va a ir. Entonces ahí ya nosotros separamos y definimos qué van a insumos y qué va a portafolio. La suma de estos dos me genera mi calificación del parcial, más lo que se haga de refuerzo académico, que ya lo conversamos en un taller anterior. Con eso salen las calificaciones del parcial. Cada uno de nosotros tenemos que manejar y trabajar las destrezas. Recuerden, eso sí, que dentro del currículo integrador ahora nos piden que sea interdisciplinar, que llevemos el proceso interdisciplinar y el manejo de los proyectos ABP. La evaluación educativa en el contexto actual debe de ser flexible, obviamente contextualizada. Siempre esto es muy importante, que debe de ser contextualizada a la realidad de cada institución. Cada institución debe hablar, cada institución debe de saber cómo son sus estudiantes y cómo queremos hacer el proceso de evaluación. Obviamente que esto debe de generar o se debe de hacer a través de empatía para comprender las situaciones de cada familiares, de cada estudiante y de cómo está viviendo. Miren, y eso sí es muy importante. Y parece como que a veces nos está llegando esta nueva normalidad que habla mucho la prensa, pero ya estamos como que queriendo actuar normalmente y nos olvidamos, o en algunas instituciones se olvidan, de que todavía tenemos chicos con problemas de conectividad. Todavía tenemos chicos con problemas de que a lo mejor están inscritos en la sierra, pero están viviendo en el campo, pero en la costa, muy adentro. O viceversa, que están en diferentes lugares, que el alcance para ellos es difícil, y algo que es muy importante, que la situación económica actual está muy compleja y que adquirir o tener recursos sí está costando, incluso a niveles medios y medios altos, que a pesar que tengan conectividad, todo eso, pero comprar, adquirir o pedir está generando bastante dolor de cabeza porque no hay mucho circulante. Entonces, todas esas cosas tenemos que conversar, todas esas cosas tenemos que ver para nosotros hacer nuestro proceso de cómo vamos a evaluar. Obviamente es importante y necesario que la realimentación sea inmediata, que todo el tiempo los compañeros docentes estén retroalimentando los conocimientos y que estén dando y clarificando y especificando estos. Obviamente, y eso sí es muy importante, les decía y hablaba, que la calificación no solo es para medir o dar solo un valor numérico. La evaluación tiene que ser vista a nivel de aprendizaje, es decir, saber cuánto los chicos aprendieron. Y más que saber cuánto aprendieron, cuánto pueden aplicar para la vida diaria, cuánto pueden hacer. Y obviamente ahí es donde viene
que la evaluación no solo es unidireccional, sino es bidireccional. Porque al momento que yo evalúo a mis estudiantes, me evalúo también a mí mismo y veo y sé qué está pasando. Ahí es donde viene la parte de análisis. A lo mejor si yo cojo, hago una evaluación y veo que el 70% de mis estudiantes rindieron mal, salieron mal. Eso significa no que soy mal profesor, cuidado, que muchas veces, y especialmente los compañeros que somos autoridades, cometemos ese error de decirnos, o sea, porque les pienso el 70%, o si más del 30% de los estudiantes, así decían, ¿no? Si más del 30% de los estudiantes está mal, malo es el profesor. No, el profesor no es malo. A lo mejor está utilizando mal una metodología, es muy diferente. Pero ahí sí, cuando el docente se convierte en malo, cuando cae en el conformismo, en decir, ellos salieron mal y continúo con la misma metodología. Entonces ahí sí nos estamos, más que malos, nos estamos convirtiendo en negligentes. ¿Por qué? Porque la evaluación tiene que permitirnos eso. Si yo, docente, evalúo, veo, y que dentro de los resultados me sale que un número significativo de estudiantes están mal en la prueba, en el trabajo, en los ejercicios, en lo que sea, están mal, yo me tendré que pensar y decir qué está pasando, qué sucede, voy a retroalimentar, tengo que volver a repetir esa clase. No, es que la ficha me dice que tengo que avanzar, o no, porque tengo que avanzar con los proyectos. En ocasiones sí nos han metido en esta situación de que tenemos que cumplir porque cumplir. A cierta parte sí, pero también tenemos que darnos nuestro tiempo de retroalimentar. Y si ahí viene la parte de la flexibilidad y contextualidad, en la cual si yo veo que me estoy quedando, se detiene, y se detiene el proyecto y se detiene porque el contenido no avanza. ¿Qué saco? Llenando contenidos y no aprendizaje. Ahí es donde nosotros, el papel docente, es el que tiene que permitir hacer una retroalimentación efectiva, repetir la clase o cambiar las actividades de formas asincrónicas, cambiar las actividades para llegar a los estudiantes, para que los estudiantes comprendan y puedan, para cambiar ese porcentaje. Y esto no quiere decir que ahí sí nos convertiríamos en docentes muy negligentes, en decir, bueno, entonces si al decir que 30%, más del 30% si más del 30% de estudiantes salen mal, y si salen mal, soy mal profesor, o yo quiero ver lo que quiero ver entonces hay dos, una, o si en la multiplicación, me doy un ejemplo, entonces uno, estoy enseñando la multiplicación, entonces yo sé, entonces no me quiero complicar, le pongo la tabla del 2. Y ya salieron muy bien, el 100% excelente, soy el mejor profesor. No, tampoco. O a su vez, les cojo, les pongo, ahí están saliendo mal, entonces para que no les salga mal, les subo 2 puntitos. Un puntito por esta otra cosa. Y le voy subiendo y estoy dando rúbricas o le estoy dando evaluaciones solo para mejorar la calificación, más no para mejorar el aprendizaje. Eso no suele suceder, suele pasar, y por eso es la importancia de la evaluación. La evaluación tiene que ser tan real que me permita ver, que me permita hacer y determinar cómo se encuentran mis estudiantes. La necesidad de retroalimentar, la necesidad de avanzar o la necesidad de repetir todo porque a lo mejor no me entendieron nada, porque suele suceder. Ahí es donde nos vemos y nos encontramos nosotros, y ahí sí podemos decir, soy un buen docente porque hago el proceso evaluativo correcto, no visto o tomado en un número, sino más bien en cómo analizo y veo si mis chicos están avanzando.
si mis chicos están aprendiendo. Si ya tengo una mayoría que está avanzando y hay un pequeño grupo que se está quedando en una o dos destrezas en alguna situación, direcciono a refuerzo académico. Envío refuerzo académico a esos dos, tres, les doy las actividades para trabajar esas destrezas, trabajo un poco más individualmente con ellos, veo qué está sucediendo y avanzo también. Y van a ver que van a avanzar. Pero ¿de quién depende? De el análisis, cómo hagan ustedes como docentes al momento de evaluar. Bueno, el instructivo nos ayuda a indicar orientaciones de cómo tenemos que evaluar. Les recomiendo que lean, es muy importante. Pero como todas de estas, dentro de las situaciones que tenemos que evaluar son las capacidades pedagógicas, físicas, de conectividad, entre otros. ¿Cómo podrán desarrollar los enfoques de instrumentos que consideren pertinentes para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es lo que mencionaba. Es decir, que la evaluación sea dirigida al proceso de enseñanza-aprendizaje, más no solo para medir a los estudiantes. Bueno, algo que ya lo sabemos, lo tenemos claro, pero sí es muy importante mencionar. En el año 2020-21, en la Sierra y Amazonía, van a trabajar, como hemos trabajado, 2 quimestres de 20 semanas cada quimestre, y en cada quimestre se tiene 2 parciales, ya no son 3, sino solo va a haber 2, de 10 semanas cada uno. Recordando que del primer parcial se dividen entre las semanas diagnósticas y las semanas del parcial en sí, ¿no? O del bloque. La nota del primero y segundo examen del segundo quimestre equivale al desarrollo de un proyecto que se realizará, bueno, a partir de las fichas, o se realizará o partirá a raíz de un proyecto. Las fichas pedagógicas, obviamente, es un instrumento, recuerden, esto también es importante, las fichas pedagógicas son instrumentos, son guías para ustedes, pero no son camisas de fuerza. Les ayudan, sí, son muy buenas, pero sí es importante contextualizar también a la realidad de la institución. Miren, acá justamente dice que se debe de contextualizar el proyecto con base a las capacidades y realidades. La suma de los parciales equivale al 80% y la nota del proyecto del examen quimestral equivale al 20%, es del 100% y es la calificación. Esto no ha variado. Esto ya se ha dado desde el 2010, me parece, este tipo de calificaciones. Entonces no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que ahora ya no son 3 parciales, solo van a ser 2 parciales. Esto se va a generar a través de proyectos. La organización de los quimestres. Como les dije, el primer parcial va a estar entre la parte diagnóstica y las fichas pedagógicas semanales. Es una entrada especialmente al proceso interdisciplinar, nos ayudaron a mejorar, a tratar de comprender todo eso. Se calificó tal cual se calificó al año anterior, es decir, 7 puntos por presentación el portafolio y 3 puntos por contenidos, de los cuales un punto era dado para los padres de familia y 2 puntos los maestros. A partir del segundo parcial ya no se saca solo con fichas pedagógicas, más bien ya no hay las fichas pedagógicas semanales, sino entran los que son los proyectos. Se realizan 2 proyectos por cada parcial. Podemos, o si es que queremos, podemos considerar el segundo proyecto como nota quimestral y me sale la rúbrica también del proyecto y la evaluación sumativa. Aquí la calificación cambia, se da la vuelta. 3 puntos es la presentación de las actividades o la presentación del portafolio, es decir, que así presente un deber, tiene 3 puntos, ya no 7, como fue tan regalado el año anterior en el régimen Sierra.
Ahora solo vale 3, solo da 3 el Ministerio de Educación hoy. Y se califica sobre 7, de los cuales un punto va a calificar el padre de familia, ese no se pierde. Un punto va a calificar el padre de familia. Un punto va a ser la presentación, cómo presentan, y 5 puntos ya va a tener la calificación de los contenidos, es decir, la ejecución tanto del proyecto como de los contenidos de cada uno de aquellos proyectos. De esta manera y de esta misma manera, no con el parcial 1, es decir, lo que venga en el parcial 2 será para el parcial 3 y para el parcial 4, es decir, 2 proyectos en el parcial 3 y 2 proyectos en el parcial 4, de los cuales el proyecto 2 del parcial 4 lo podemos considerar también como calificación de la evaluación sumativa si ustedes lo consideran necesario. Como les mencioné y ya les expliqué esto de cómo se va armando el portafolio estudiantil, cuál va a ser la diferencia de este portafolio estudiantil, y al portafolio se lo realiza a través de rúbricas de evaluación. El portafolio estudiantil permite evidenciar el proceso del desarrollo de los objetivos planteados, ver cómo los chicos han avanzado, si han logrado resolver y especialmente si han logrado aprender y necesitar cada uno de estos contenidos. Esta es la hoja de rúbricas que se utilizó para es la que se va a utilizar para el parcial 2, 3, 4 y 4, en la cual va a venir un punto por participación, en la cual dice si demostró responsabilidad, entusiasmo al realizar sus tareas durante todo el tiempo, demostró responsabilidad, entusiasmo al realizar durante la mayoría del tiempo, demostró responsabilidad durante poco tiempo o nunca demostró responsabilidad, 0 puntos. La presentación es lo mismo, si es que en la presentación contiene datos informativos, diferencias de evidencias del proceso de aprendizaje, si se encuentra ordenado, limpio, si faltan algunos datos informativos, si solo se encuentran 2 de los elementos o si no contiene nada. Y los contenidos, en cambio, es la pertinencia de las actividades. En este nos marca si es que presentan más o menos números de evidencia, pero como puede ser contextualizado, sí les invito a que generen sus propias rúbricas con respecto a no por número de presentación, sino por calidad de trabajo. Eso sí, yo recomiendo, es mi humilde recomendación, de que pongan rúbricas no por un número de presentación, sino más bien rúbricas por calidad de trabajo, porque ahí vamos a medir el proceso de los chicos, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, recuerden, estas rúbricas son sugeridas. Ustedes pueden generar sus propias tablas de rúbricas siempre y cuando no se salgan del margen 3.7. Eso es con respecto a la evaluación formativa. Vemos un poco, este tema era solo formativa, pero me quiero extender un poquito más para terminar con todo lo de la evaluación. Y vamos a hablar también de la evaluación sumativa. La evaluación sumativa se centra en las habilidades del aprendizaje, en el desarrollo de habilidades sobre el instrumento y sobre base estructurada. Tenemos que generar un proyecto. Este proyecto, como les dije, este proyecto puede ser considerando el último proyecto del segundo parcial, lo podemos considerar el último proyecto del segundo parcial, o a su vez podemos considerar un proyecto específico para la evaluación, pero este proyecto no debe ser menor a 4 semanas. Es decir, estimados compañeros, especialmente el régimen Sierra que estamos, si el quimestre termina, me voy a inventar, sí tengo el cronograma, pero no tengo aquí a la mano, pero me voy a inventar.
que termina el 20 de febrero, entonces mi proyecto tiene que empezar desde el 20 de enero, es decir, 4 semanas antes en la que los chicos van a ir desarrollando este proyecto. Se recomienda que se genere una lista de cotejos para establecer calificación del proyecto, pero este proyecto tiene que tener algunos parámetros metodológicos. Obviamente tiene que estar dentro del marco legal vigente, debe de haber un cronograma, deben de estar o debe de estar regido este proyecto en base a este cronograma, debe ser contextualizado y tiene que tener criterios pedagógicos para el desarrollo apropiado de la evaluación. Es decir, como siempre se ha hecho o siempre se debería de hacer, tenemos que poner las destrezas que necesitamos evaluar, que necesitamos saber que ellos sepan. No tengo que llenar de destrezas, no tengo que meter un montón de destrezas, más bien de todo lo que he visto en el parcial 1 y en lo que me sigue del parcial 2, que necesito saber que el chico aprenda bien al final del quimestre. Obviamente, puede estar articulado a las fichas pedagógicas, los docentes elaborarán los instructivos de evaluación pertinente y contextualizados. A través de este proyecto, los docentes socializarán a los estudiantes y representantes legales los criterios e indicadores de evaluación del proyecto. Eso sí, es muy importante indicar qué criterios e indicadores se van a evaluar en este proyecto para que tengan muy claros y sepan muy bien qué deben hacer paso a paso en cada uno de los proyectos. Las instituciones que de acuerdo a su propuesta pedagógica planteen otra metodología e instrumentos de evaluación deben considerar los siguientes criterios. Obviamente, recuerden que nos indican que todo depende también de nuestro PI, PCI que tengamos, pero sí tenemos que tener estos criterios. Integridad en la evaluación, realidad o el contexto y pertinencia de la evaluación. Cualquier metodología puede estar, pero por el momento no piden que se genere la técnica de evaluación y el instrumento, perdón, la técnica de la prueba, el instrumento cuestionario o evaluación o prueba objetiva. No, la que siempre tomaban, no, esa no debe de entrar. Debe ser diferente de los instrumentos tradicionales de evaluación cumulativa, como exámenes, cuestionarios, entre otros, que es lo que se menciona. Para la calificación de la evaluación de los proyectos y bueno, en general ahora para, para las escalas numéricas, en esta ocasión se han cambiado, ahora es muy superior cuando tienen 10, superior de 9 a 7, medio de 6 a 4, bajo de 3 a 1 y no realiza 0. Esta escala numérica es para el quimestre y para la evaluación quimestral, obviamente. En muchas ocasiones me han preguntado y me han dicho, no, solo es para la evaluación sumativa. Si yo tengo una, y eso quiero poner bien claro, si yo tengo una escala numérica para parciales, que a lo mejor son que son estos términos que eran de domina, alcanza, por alcanzar, que eran los anteriores. Si yo califico por parciales así. En la sumativa califico superior, muy superior, medio, bajo. En el quimestral, ¿cómo pongo? Entonces, ¿para qué me complico? No. Si nos brindan una escala, esta escala es la nueva escala de valoración para estos estudiantes. Ya no vamos a poner como domina, alcanza, por alcanzar, sino va a ser muy superior, superior, medio, bajo y no realizar. Eso quiero que tengan porque no podemos tener para unas calificaciones una escala cualitativa y para la evaluación sumativa otra escala cualitativa. Tiene que ser la misma, tiene que ser homogénea y en este caso el ministerio propone esta escala. Obviamente señalar los criterios de educación, los criterios de evaluación e indicadores
para cada uno de los proyectos. Y va a terminar en una hoja de rúbricas. Otra situación que siempre me preguntan los compañeros y me dicen, las calificaciones van a ser por asignaturas, cada uno pone las asignaturas de calificaciones, cada uno pone las notas, o va a ser la misma para la misma calificación para cada asignatura. Compañeros, en esta parte les quiero decir que estamos haciendo actividades interdisciplinares y eso es algo como que todavía no tenemos tan clara qué es la idea. Si estas actividades son interdisciplinares, si estamos realizando una planificación para todas las asignaturas, obviamente la calificación tiene que ser única. Si todavía no alcanzamos o no hemos estado llegando a ese nivel que nos pide el Ministerio de Educación y estamos haciendo planificaciones individuales por asignatura, pueden también realizar o hagan realizar la calificación por áreas. Lo que sí, la evaluación sumativa o el proyecto sí va a ser una por asignaturas porque es un solo proyecto. No vayan a generar, cuidado se vayan a equivocar en crear proyecto por asignatura. No, es un proyecto por todas las asignaturas, en el que él se refleje todas las asignaturas. Y por eso existe estos aspectos por evaluar. El indicador y criterio de evaluación de ejemplo. ¿Dónde está? Se me perdió mi mouse. Allá. Se me fue. El indicador de la asignatura 1. Viene el indicador y ponemos la calificación 10, 97, 64, 31, 0. En esta ocasión, ¿por qué tienen esta valoración? ¿Y por qué se enfoca en la escala? Porque aquí ya no es como los parciales 3, 7. Aquí sí la evaluación se califica del 10 al 0, en la cual nosotros ponemos la calificación. Entonces aquí viene ejemplo, lengua y literatura, el indicador y el criterio del criterio de evaluación, matemáticas, que nomás de indicadores vamos a poner, y las calificaciones. Y va a venir la autoevaluación en la que los chicos también van a calificarse sobre este mismo puntaje, es decir, de 0 a 10. Ejemplo. Matemáticas. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita como manifestación cultural e identidad en los diferentes contextos. Sacó, o en esa parte de este proyecto tiene 8. Aplica estrategias de cálculo, algoritmos de adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones, sacó 6. En naturales tiene 10 en cada uno de los criterios, en los indicadores de los criterios de evaluación. Y abajo tendrá la autoevaluación que cada uno de ellos también pondrá. Como por ejemplo, la autoevaluación son estas. Analizo la información obtenida de fuentes consultadas de manera rigurosa, ellos se califican. Realizo valoración y emisión de juicios y participo activamente en la exposición del proyecto, de ser posible, presentando los principales hallazgos de manera clara, rigurosa y coherente. Y ellos se ponen la calificación. Y la evaluación del comportamiento es una evaluación que se va a trabajar de forma intermedia, es decir, tanto los docentes como los padres de familia van a tener que trabajar esta evaluación. Si realiza frecuentemente los aspectos señalados en una tabla de comportamiento, tendrá 5. Realiza frecuentemente 4 o 3 aspectos. Si realiza solo 2 aspectos, un aspecto, o no realiza ningún aspecto insatisfactorio. Entonces, ¿cuáles son los aspectos? Elabora un horario cronograma de trabajo para el desarrollo de tareas de aprendizaje frecuentemente. Entonces él dice, muy bien, hoy día tuve estas asignaturas, entonces yo voy a trabajar ahorita lengua, después sociales, después almuerzo, descanso media hora y hace su propio cuadro de horarios
cumple con el horario que él se generó de manera puntual, mantiene orden y aseo en el espacio donde se desarrollan sus tareas, muestra respeto y consideración con las personas que convive y muestra disposición y actitud positiva para desarrollar sus actividades de aprendizaje en sus tareas. Entonces, en esta, quien va a tener que calificar será el representante. Como les dije, esta evaluación se plantea tanto para los padres como para el docente. Se debe considerar que para la evaluación del entorno y la realidad de cada familia, el contexto, la evaluación deberá recoger las firmas de responsabilidad tanto del docente como el representante. Y esta evaluación se registra en el sistema habilitado para el fin. Bueno, obviamente tiene que registrarse y este se verá reflejado en las evaluaciones, en los reportes parciales, y se realiza al final de cada parcial y de cada uno de los quimestres, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, pero en esta ocasión entran los padres de familia que ellos verán cómo o si en realidad están cumpliendo sus hijos en casa. Estos, en cambio, para los chicos que no tienen conectividad, se les envía esta ficha. Y bueno, más que no conectividad, esta sería para todos, para que puedan poner la ficha y puedan poner la calificación. Los padres de familia, ¿no? Que es la misma ficha en donde tienen que ir marcando. Los padres de familia marcan con una X y nosotros sabemos cuál es la valoración. Si es decir, si marcó 3, ya sabemos que califica. Ejemplo, marcó 3, ya no me acuerdo. Ejemplo, solo marcó 3, sería B, satisfactorio. Si marcó los 5A, si marcó 2, ellos mismos se ponen C, etcétera. Y aquí existen unas pequeñas normas de convivencia. El uso de teléfono solo en el caso que el docente le pida, no consumir alimentos, abandono de las horas de clase sin autorización, no es que se puede levantar, es que mi mamá me llamó, no. Interrupción de las horas de clases virtuales. Bueno, consumo de alcohol, tabaco y drogas durante las clases virtuales, disturbios durante la hora, la falta de respeto, inasistencia a los horarios de clases, problemas de conectividad y situaciones familiares que afecten. Son normas muy parecidas a las que nosotros trabajamos siempre, pero ahora obviamente en un entorno virtual. Es importante, como siempre, crear nuestras propias reglas, poner y generar nuestro propio código de convivencia interno del aula. Y esto teníamos, o les recomiendo, que lo hagan para que trabajen los chicos, qué comportamientos favorecen, generar las normas consensuadas y qué pasará, causa-consecuencia, si es que incumplimos las normas, para que los chicos aprendan ellos mismos a poner sus propias normas dentro de las que ya nosotros direccionamos, a las que ya están ahí y otras más que puedan aparecer por ellos, y qué pasará si es que ellos incumplen dentro de las clases virtuales. Eso es, estimados compañeros, muchas gracias. Esto era solo evaluación formativa, pero quise dar un plus adicional para trabajar, obviamente, también la evaluación sumativa y el del comportamiento. Espero no haberles cansado mucho y voy a dar paso a preguntas. Dani, Jacqueline pregunta qué sucede si es que una asignatura tiene más peso que otra. O sea, ¿tendría el mismo valor la nota que todas las asignaturas? Porque tú dices que se evalúa a todas las asignaturas con un mismo proyecto, ¿no es cierto? Entonces, todas las asignaturas tendrían la misma nota porque así se tiene que subir en la plataforma. Así es. Bueno, voy a entender un poquito esto del peso. Me imagino que para generar mi proyecto voy a hacer el, el proyecto de la conservación del agua. Entonces, del mayor peso vamos a hablar de ciencias naturales de noveno de básica. Entonces, me imagino que mayor peso tiene ciencias naturales, a eso se refiere. Pero no es que tiene peso, sino que ese sería el tema central. La calidad
de los criterios de evaluación tienen que ser dados por cada docente. Una cosa, y eso es muy importante, que comprendamos y entendamos en que nosotros vamos a tomar un tema central, pero cada asignatura tiene que tener su indicador y criterio de evaluación y tiene que trabajar en base a ese tema central para ese criterio, para ese proyecto. Entonces, yo me voy a imaginar, voy a pensar, si me equivoco, me perdonan en el de las destrezas, sino que es de ejemplo. Entonces, la conservación del agua. Ese es el tema central, pero va a terminar, o este proyecto va a terminar primero en un discurso sobre medidas de cuidados de protección y todo eso del agua. Listo, entonces ahí que entra, ¿qué asignatura es? Lengua y literatura. Si nosotros vamos a hablar, a lo mejor la conservación del agua es muy abierto, vamos a trabajar en las 4 regiones del Ecuador, a través del contexto, de la necesidad de las juntas de agua, de la división política del Ecuador y cómo se genera para la contaminación, eso ya es sociales. Sí, pero miren, estamos hablando de lo mismo. Y en cultura estética vamos a generar, o van a hacer, dentro de eso, van a generar un collage en el que muestran la forma de cómo se está contaminando el agua. En educación física pueden generarse alguna situación, pero todo es el tema central, la contaminación del agua. Igual, en ciencias naturales deben de buscar las causas y consecuencias de la contaminación del agua y todo eso. Entonces, todas van a estar alineadas a lo mismo. El tema central será el mismo, pero el peso, como le quieran decir, tiene que ser equilibrado, porque la nota también tiene que ser equilibrada. No la podemos decir, porque es de contaminación del agua, entonces la profe de naturales sabe. No. Cada asignatura sabe qué va a evaluar con su criterio con respecto a ese tema. Y el producto final será a lo mejor la exhibición del collage de fondo, me imagino así, y adelante el discurso del estudiante con respecto a la contaminación del agua. Y dentro de estos habrá estudios de estadística, de probabilidades, cálculos matemáticos, en la que demuestren la contaminación ambiental o a lo mejor otras cosas diferentes. Pero, y ahí cada docente tiene que ir enfocando y ayudándole al estudiante a buscar lo que necesitan en cada criterio y a que pueda generar un discurso en el que esté equiparado todo. Entonces el profe de lengua enseñará el discurso, los pasos que tiene que hacer, cómo debe de expresar, etcétera, lo que es del discurso que ya vieron, creo que estaba en el parcial 1, pero refrescan y retoman. El docente de matemática ayudará a buscar datos estadísticos, a hablar de las probabilidades de toda esa situación. Me invento. El profesor de naturales les va a ayudar a buscar. El profesor de artística le ayudará o le enseñará a hacer cómo hacer un collage efectivo, etcétera. Pero ese es el trabajo que tiene que ser en equipo y la calificación tiene que ser en equipo. Entonces, cada docente en el criterio, como en la ficha que le mostré, pondrá cuál fue su aporte para ese criterio con respecto al estudiante. Dani, ¿qué se puede hacer con aquellos estudiantes que no reportan ningún tipo de evidencia? O también con estudiantes que entregan tarde de lo que uno sube las calificaciones. Primero tenemos que contextualizar, entender y saber el por qué. En esta situación que nos encontramos, debemos de saber entender el por qué. Puede ser por falta de internet, por falta de recursos que no se conectan, o puede ser porque no les da el interés de presentar a tiempo. Entonces, si son de las dos anteriores, nosotros tenemos que generar esos mecanismos para poder darles plazos y entender o llegar como a una negociación, no con el estudiante, sino más bien con el padre de familia y decir, bueno, no puede hacer muchas recargas, entonces los días viernes les entrego los trabajos de la semana y recibo los trabajos de la semana.
con el padre de familia, no con el estudiante, porque el estudiante es estudiante y trata de sacar provecho. El padre de familia. Si no tiene ninguna conectividad, a lo mejor ahora ya se está abriendo un poco, podemos permitir, bueno, se puede mandar informe al DS y el DS puede ayudar a hacer ese trabajo, pero en vez de hacerlo virtualmente, se acerquen a la institución a retirar los trabajos, a dejar los trabajos y dar a los estes, o a lo mejor el docente tutor, cómo se organicen en la institución y obviamente con las medidas, sin obligar, buscando soluciones en los casos de contexto. Ahora, con los estudiantes que no les da la intención, tenemos que hablar claramente con el padre de familia, explicarles que hay un cronograma, que hay unos horarios que terminan, que se deben de cumplir y que lamentablemente si es que no cumplirán, se irán con la nota mínima respectiva. Si no presentan o presentan una evidencia, tendrán 3 sobre 7, porque los 3 que da el ministerio. Si ya presentan más evidencias, tendrán su calificación, pero no vayan a esperar o estar pidiendo un 10. Eso hay que ser claros y conversar y hablar directamente con los padres de familia, explicarles. Si caso contrario no presentan nada, lamentablemente tendrán 0, que eso es lo que conlleva a la calificación. Pero sí tenemos que ser, y sí recomiendo, ser muy pertinentes en el momento de ver qué es lo que sucede. Y obviamente las situaciones como conversar, dialogar, estar con la mano con el DS, tratar de hacer llegar a acuerdos, hacer firmar una acta de compromiso al padre que se responsabiliza de dar seguimiento, de que cumple y todas esas situaciones, o de que se le informó a través de un informe que han tenido grabaciones, todo como institución estén manejando esa parte, pero sí es importante comunicar. Gracias, Dani. A ver, Patricia Herrera pregunta, ¿con las debidas justificaciones se puede asentar las calificaciones después, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo es factible esperar? Depende, en esa situación es con institución. Como institución se manejen. Ahorita ya nos encontramos en una situación o en un punto que ya ha pasado en la sierra un parcial, peor en la costa ya está terminando un trimestre, creo que ya van a empezar otro, en el cual cada institución ya debe de tener estas pequeñas rutas. ¿Qué debemos de hacer? Si tengo estudiantes con problemas de conectividad, como por ejemplo les decía otra vez, cada semana puede presentar una vez a la semana. Y no nos dejemos de acumular. A lo mejor en el primer parcial sí, como que nos cogió de sorpresa, estuvimos, pero generemos. Entonces, ¿para qué? Para poder tener evidencias. Tener evidencias para que puedan presentar. De ahí las fechas que son establecidas. Por eso hay fechas que son establecidas. Pero tenemos que generar estrategias para que los chicos, especialmente como les dije, con con falta de conectividad, no presenten. Y con los chicos que por su voluntad no quieren presentar, rápidamente comunicarse. Es como me pasaba por ahí y me sorprendía mucho, ¿no? Que terminaba el parcial y yo justamente oía, por casualidad, oía y le decía, señorita, le falta de este parcial, no ha presentado 7 trabajos. Yo digo, pero ¿cómo? ¿No ha presentado 7 trabajos? Yo sé, o yo entendía y yo sabía que si no presenta 2, yo ya me comunico con el papá para saber qué está sucediendo. Eso pasaba en las clases normales, ¿no es cierto? Yo no creo que esperemos al final del parcial para ver cuántas tareas no ha presentado el estudiante. Ya no presenta 2, 3 tareas, yo ya llamo inmediatamente al representante y le digo, señor representante, ¿sabe qué pasaría? ¿Por qué su hijo está incumpliendo? Ya es la tercera tarea que no presenta. Y ahí los papás le pueden poner en regla. Pero si esperamos al final, o miren, hasta ahorita no, es que no, hasta cuándo esperaremos, ya me dijo que va a presentar, no nos dejemos ganar tampoco en eso. Tenemos fechas, a ver, señores padres de familia, hablamos, hicimos compromiso, muy bien, tienen hasta ejemplos, si ya queremos corregir estos pequeños errores que hemos estado teniendo por el cambio que se nos presentó virtual,
porque es algo que hacíamos normalmente, pero por el tiempo que se presentó virtual queremos corregir muy bien. Le mandé el trabajo, tiene la oportunidad de presentarme hasta el día viernes 4 de diciembre. O tiene, ustedes son los que llevan el tiempo, ustedes son los que les indican. Si no me presentan, lamentablemente tendrá la calificación mínima, no les digan cero o va a perder el año o eso, porque el maltrato psicológico, el daño a los chicos y todas las situaciones que se presentan, no. Pero si les decimos que tienen plazo hasta esa fecha, tendrán la calificación mínima, ya los padres saben a lo que se tiene. Pero siempre conversando, tratando de conversar con los padres de familia. Eso yo les invito. Sí, Dani, es muy cierto. Claro que también hay casos de todo tipo, ¿no? O sea, de que se les llama, ya se les dice y se reporta al DS también. Por ejemplo, en mi institución se hace cada semana. Entonces, ya cuando no, una semana entera no se ha presentado algún niño, un padre de familia a las clases o enviado las tareas, ya se envía ese reporte cada viernes a la compañera del DS, como para que quede evidencia y qué fue lo que hicimos al respecto. Es decir, unas llamadas, escribirles, tal vez, no sé, porque hay cada caso que se les llama, ya se queda de acuerdo y aún así no entregan las tareas. O sea, ahí, miren, yo la otra vez hice una reunión y un llamado de atención porque con los padres de familia, porque les dije que me parecía terrible que el docente, aparte de todo lo que tiene que hacer, eso más estar atrás, atrás, atrás de los padres de familia, a cada rato, ¿no es cierto? Nos toca estar ahí atrás. Entonces, sí, sí, como que hay muchas situaciones bien complejas, pero también hay bastante descuido de los padres de familia. Hay que estar bien pilas los profes con eso, para que no nos cojan sin nada, sin evidencias, eso es lo importante. Dani, hay muchas personas que están en Facebook, también en Zoom. Si es que nos puedes dar una aclaración de lo que sucede en inicial y preparatoria, esto de la evaluación. Listo. En inicial y preparatoria no ha cambiado y siempre repito, eso no ha cambiado nada. La evaluación la hacen como lo han estado viniendo realizando desde el 2016, me parece que desde el 2014, perdón, que tienen su fortalecimiento curricular. Se realiza a través de las listas de cotejos y por cada ámbito de aprendizaje. La calificación es la misma. Lo único que ha cambiado ahora es este entorno virtual, ¿no? Donde los chicos van trabajando. Gracias, Dani. Sí, valía la pena que les dejes claro porque estaban un poquito asustadas y asustados con inicial y preparatoria. Pero como dice Dani, no ha cambiado absolutamente nada. Hay que seguir evaluando con las evidencias, portafolio de nuestros chicos y luego subimos al quimestre. Yo creo que eso sería, Dani. No sé si es que le ves alguna pregunta que se me escape o alguna cosa, pero yo creo que ya hemos contestado todo. A ver, Angelita Isa, creo que me está haciendo una pregunta a mí que dice, Andreita, el reporte al DS incluye preparatoria porque dentro de las disposiciones nos atan las manos al decir que no se le recoja los portafolios o como el año anterior su promoción fue inmediata. Claro, pero hacerles el seguimiento, eso sí, siempre es obligatorio. Entonces, independientemente de que nos entreguen o no los portafolios, nosotros necesitamos tener toda esa evidencia para luego darles la respectiva valoración dentro de inicial y preparatoria. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo el portafolio virtual, que son las evidencias que ellos me mandan con los trabajitos de los niños y cómo ellos desarrollan, que puede ser una foto, un video, un audio, lo que quiera que sea, y eso lo voy haciendo el portafolio virtual. Y ellos también que tengan su portafolio, porque a la final les va a servir de recuerdo de los pequeñitos, siempre eso es importante. Y el reporte al DS siempre, desde inicial, desde preparatoria, cualquier nivel, cualquier grado tiene que hacerlo porque eso nos sirve bastantísimo de respaldo. Entonces, yo siempre le hago, ya algún niño no se conecta, yo le he llamado los 5 días a la semana y le he dicho, mamita, ¿qué pasó? ¿Por qué no se ha conectado? ¿Qué le ha sucedido? Me dice, ay, es que he estado muy ocupada, con mucho trabajo, ya le envió a Andreita y aún así nada. Entonces ahí sí, mando el reporte al DS y la psicóloga tiene que hacer su trabajo también, ¿no? Pues comunicarse con la madre de familia y yo seguir con la cantaleta, dale, 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 dale. Eso es lo que nos toca pues ahora. Pero la evidencia de mandar a la psicóloga al DS, eso es súper importante, para que cualquier cosa ustedes ya tienen su respaldo.
Eso sería. O sea, hay instituciones que, o sea, muchas personas, por ejemplo, en la costa me están diciendo que tienen que ir a las casas de los estudiantes a recibir las tareas, enviar las tareas. Eso también nos ha tocado a muchos de nosotros. Mm, Eso, Dani, la última pregunta. En caso de que no exista conectividad en zonas rurales, se da la existencia porque presenta portafolio, pero de allí nada de conexión, además del portafolio no tiene buena presentación. ¿Qué pasos se debe seguir? Dice Brenda. ya, muy bien. Sí, justamente en los casos de rurales son casos que son un poco más complejos y tenemos que ser empáticos a nuestra realidad. En este caso, la única calificación sería el portafolio. Lo que sí nos basamos es en el 3.7, ¿no? 3 puntos que da el ministerio, uno de 7 puntos por contenidos, de lo cual un punto el padre de familia, un punto la presentación, los 5 los contenidos, pero sí tenemos que en junta académica analizar cuáles serán los rasgos de esto, porque ahí ya no es por no presentación, sino por las dificultades que se presentan a aquellos. Justamente quiero hablar un poquito de esto de las visitas domiciliarias o ir a dejar en, al domicilio y todo eso. Compañeros, es preferible que vayan al colegio a que nosotros irnos a la institución. Ay, perdón, irnos a las casas. ¿Por qué? Por dos motivos. Primeramente, porque nosotros como docentes no manejamos las rutas y protocolos para hacer una visita domiciliaria. Una visita domiciliaria mal hecha, nosotros contamos con suerte porque de una u otra manera, sí tenemos la afinidad con los padres de familia y tenemos ese manejo docente que tenemos y sabemos llevarlo bonito. Y no creo que se haya presentado mayor problemas en eso, pero si no llevamos bien una ruta correcta, podemos podemos llevarnos una denuncia por los padres de familia. Yo les comento por qué en estos casos, les comento una experiencia de una compañera que no era profesora, era compañera del DS, sí, y eso que siendo del DS, que conociendo, porque ellos manejan, porque quienes tienen la obligación de hacer la visita domiciliaria y dentro de los procesos del DS, de ellos es el DS. O sea, a pesar de que ellos sabiendo la ruta, a veces se descuidan viendo la situación, entra la parte humana y a veces se olvidan de las rutas. Les comento, esta compañera estaba haciendo una visita a una estudiante que los padres de familia tenían problemas maritales. Había mucha negligencia por parte de la madre de familia especialmente, eso ya se estaba evidenciando mucho. Y la madre de familia decidió no mandarle a la niña, creo que estaba, no me acuerdo, en inicial preparatoria, en años pequeños. Como ya no le mandó, ya era casi 2 semanas que no asistía la niña a la institución, la compañera del DS fue a hacer la visita domiciliaria. Al momento de hacer la visita domiciliaria, le atiende el padre de la niña, el esposo, y le indica que no sé dónde le estará llevando, pero mire cómo tiene la casa desorganizada, sucia, bueno, y le hace ingresar a la compañera del DS. Ella coge, ingresa, incluso toma unas fotos de evidencia, en realidad no estaba tan bien, y se retira. Y la compañera del DS recibió una denuncia judicial porque nadie le permitió o le dio permiso, porque la madre de familia no le permitió ingresar a la casa. El señor había ya estado separado y la única responsable de la casa era ella. Entonces, al momento de decir, dígame, yo no le di permiso. Todo lo que tomó, todo lo que hizo, y le estaba yendo a seguir un proceso judicial a la compañera. A pesar de que ella sabía el proceso, porque ella tenía que preguntar si es que estaban conviviendo y todo eso, a pesar de todo saber ese proceso, cae. Claro que nosotros vamos con otra perspectiva, que a lo mejor a llevar un deber, a ver esto, pero se puede presentar situaciones así
y nos encontramos que a lo mejor por bien hacer nos encontramos en un proceso judicial. Entonces, eso sí, compañeros, autoridades, tengamos mucho cuidado y tampoco dejemos que los compañeros hagan esas visitas, porque nosotros no sabemos sus protocolos. Hay que tener mucho tiempo, por un lado. Y segundo, el sentido también de exponerse. No sabemos dónde viven, cómo viven, en qué sectores viven. A lo mejor salen, que yo quiera, sale un perro bravo, le sale mordiendo a la compañera ahí. La compañera me va a denunciar a mí como autoridad. Por lo menos yo no me expongo a eso. Es justo un temita que voy a trabajar en mi institución, pero yo no me voy a exponer a eso, a ser denunciado, porque imagínense, ustedes obviamente, si le sale, le muerde el perro, le lastima, bien en el mejor de los casos, o a lo mejor es un barrio peligroso, le salen asaltando, robando. ¿A quién van a denunciar? A quien les dio la orden que hagan la visita domiciliaria, que en este caso sería la autoridad, ¿no es cierto? Esos compañeros. Entonces, todas esas cosas hay que cuidarnos y protegernos. Muchas gracias. Gracias, Dani. Qué chévere esa recomendación que nos has dado de que más bien ellos se acerquen a la institución. Me parece muy bien. Eso sería, Dani, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Yo pienso que ha sido un tema, pero bien necesario porque había bastantísimas dudas de los profes de cómo registrar las calificaciones en la plataforma en Carmenta, creo que es. Entonces, válido el tema. Dani, te felicito por eso. Te han enviado saludos desde México, te cuento. Caramba, Ya está qué chévere. internacionalmente. Te mandan muchos saludos, pero ya no le encuentro a la persona, pero bueno, en todo caso, ojalá vuelva a escribir ahí, ya la voy a ver bien. Entonces, gracias, Dani, por compartir tus conocimientos con nosotros. Un abrazote inmenso siempre. Muchas gracias, Andreita. Igualmente les mando un fuerte abrazo. Es un gusto compartir con ustedes. Y bueno, estamos terminando ya esta última certificación. Ya falta pocos talleres. Les invito a que continúen, que sigan, que vayan viendo también las páginas, pregunten también de las otras capacitaciones que vamos a brindar ya para el mes de enero. Que participen. Les mando un fuerte abrazo. Y como siempre es un gusto trabajar con ustedes. Pasen muy bien y una excelente noche y una linda semana y un mes de diciembre que lo disfruten bien, que es el último del año a pesar de todas las situaciones que se han presentado este año. Un abrazote.